Radio UNAM y la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas presentan Toma 46, con Blanca Guerra, el cine en voz de sus creadores. Lucía Gajá, oficio, documentalista. Estudió comunicación gráfica en la UNAM y es egresada del CUEC en la especialidad de dirección. Despegó su carrera con el cortometraje de ficción Todos los aviones del mundo, basado en la novela Caídos del cielo de Ray Loriga. Sin embargo, a partir de entonces se ha dedicado y especializado en el género documental. En 2003 dirigió Soy, un trabajo que aborda la discapacidad física a través de la mirada de 4 adolescentes. Un par de años después realizó Mi vida dentro, película que cuenta la historia de Rosa, una inmigrante mexicana en Estados Unidos, acusada de homicidio. Otros de sus trabajos son Batallas íntimas, Aquí estoy y Albercas de agua caliente. Hola, soy Blanca Guerra. En esta ocasión, como presidenta de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, para entrevistar a una persona pues que admiramos mucho, que queremos también mucho, y ella es Lucía Gajá, una cineasta muy joven, documentalista. ¿Cómo estás, Lucía? Muy bien, Blanca, muchas gracias por la invitación y por la tan bonita presentación. No, gracias. No, es que sí nos da mucho gusto que, eres una mujer muy talentosa, una persona talentosa al margen del género, ¿no? Pero sí da mucho gusto que cada vez sean más las mujeres que están en distintas disciplinas en el área de cine, en el quehacer cinematográfico. Entonces, yo quisiera que nos contaras cómo es que llegas a esa decisión o cómo encuentras esa vocación de querer ser cineasta, de estudiar, de prepararte para ser cineasta. Bueno, fue un camino no muy directo, pero después no tanto, porque yo crezco en mi casa con mucho ambiente de cine. Mi papá estudió en el CCC, es fotógrafo. Y mi mamá trabajó un tiempo en la biblioteca del CCC también, mientras estaba en la UNAM. Y bueno, pues había mucho cine en mi casa, me llevaban mucho a ver películas. Mi papá me llevaba a los sets. Pero me gustaba ver cine, pero no me gustaba cómo se hacía el cine, porque padecía un poco, no lo padecí porque realmente no es que pasara horas con mi padre en los foros, pero me parecía una profesión realmente complicada, dura, con mucha entrega, y entonces yo dije, no, yo esto no me voy a ir por aquí, ¿no? Pero pues después de acabar la prepa en el Colegio Madrid, me entré a la ENAP a estudiar comunicación gráfica 1 año, y terminando ese año, la verdad, tuve que agarrar la onda y dejar de serme tonta. Es decir, yo en realidad lo que quiero estudiar es cine. Y lo comprobé también porque llevaba ya varios, yo creo que como 4 años en este entonces yendo a las muestras todos los días. Me compraba los abonos, hacía mis listas de cuántas películas había visto, cuáles me habían gustado más. Entonces, pues sí, tuve que realmente como decir, bueno, creo que lo que quiero hacer es esto. Y entré al CUEC, afortunadamente. Y bueno, pues ahí empecé como todo este viaje tan increíble que a mí me parece que es la escuela de cine, ¿no? Antes de pasar como a la parte profesional, sino lo que es estar en una escuela de cine, aprender todo desde abajo. Formativo, ¿no? Sí, porque además tienes que empezar desde abajo, pues haces todos los puestos que tenemos en nuestra profesión. Entonces creo que valoras mucho todo lo que implica hacer una película, ¿no? Qué importante eso, ¿no? Porque pues en muchas de las carreras, de las profesiones, se pueden canalizar a distintas áreas, a distintas cosas, pero ninguna como el cine.
Entonces, el que tengas esa oportunidad de pasar por todas las posiciones, por todas las disciplinas, digamos, es muy importante. Yo creo que sí, no sé, tendrían que hacerse así en todas las carreras para poder de pronto definir claramente hacia dónde te vas a canalizar, ¿no? Y eso supongo que ese es el objetivo de alguna manera, ¿no? Saber hacer de todo, estar en todas las posiciones y después decidirte hacia dónde te apasiona más. Sí, porque además creo que, por ejemplo, en mi caso que decidí dedicarme a la dirección, entender todos los otros puestos y conocer todos los otros puestos nos ayuda mucho para formarnos y para poder entender el camino de lo que queremos hacer y encontrarlo, ¿no? Que no es fácil encontrar el camino en el cine. Claro. Sí. Y formar tu equipo, ¿no? Así es. Eso me da me inquieta mucho lo que dices cuando te llevaban a ver las películas, cuando te criaste en un ambiente como muy cinematográfico y que te llevaban a ver las películas y te gustaba, pero no te gustaba cómo hacían el cine. Quizá era un poco también el que ya, no sé si uno intuye que lo que hacen nuestros padres es para inducirnos. Y que de pronto es como un rebelarte a eso y no querer, o por también el miedo a algo tan complicado como le voy a hacer y cómo voy a ir yo por ahí. Es que sí, tienes razón, porque era una ambigüedad. O sea, por ejemplo, entrar a un set era increíble ver todo el aparato, pero sí me parecía que estar ahí 24 horas encerrado era algo como difícil, ¿no? Pero al mismo tiempo era como tener el privilegio de estar del otro lado, de conocer cómo se hace una película. Y sin embargo, a la fecha, algo que me encanta es que puedo meterme a las películas sin tener que pensar en cómo se hicieron. O sea, sigo siendo un espectador. Eres ¿no? Claro, eres un espectador virgen, digamos. Espero seguirlo siendo porque bueno, lo disfruto mucho. Sí, mucha gente dice que es mejor no saber realmente todo lo que es todo lo que rodea y cómo es el proceso para llegar a ese resultado, para poder disfrutarlo más, pero no es cierto. Igual, aunque tengas como mucho conocimiento, creo que se disfruta igual o más. Así es. ¿No? Uh-huh. Estás escuchando Toma 46. Lucía, ¿y cómo es que, en qué momento de los años que pasaste en el proceso formativo dijiste, quiero ser directora? Un poco desde que hice el examen, me interesaba mucho la parte de dirección, pero también me gustaba mucho la fotografía. Yo creo que realmente la inclinación de mi papá. Pero en realidad fue como ya más acentuado en el año cuando empezamos a ver documental en el CUEC, porque sí empecé como en segundo año que empezamos ya a tener nuestras clases de documental, de historia del documental con Iván Trujillo. Empecé a encontrar como un camino como más claro, porque en realidad yo sabía que quería hacer cine, pero no estaba tan segura de qué quería contar, ¿no? Y cuando descubro el documental tan cercanamente, ya tan elaborado y con tantas películas y tantos análisis, encuentro un nicho en el que sí me identifico inmediatamente. Y sí fue como ya mucho más claro que ese camino hacia eso era la dirección. Y es una diferencia básicamente en una postura, una naturaleza, una postura política, una postura ideológica, la que te lleva a decidirte por el documental, o es algo que no porque no se pueda llevar esa postura o esas posturas a la ficción, pero sí siento como que es como mucho más enfático, ¿no? En el documental. ¿Qué diferencia hay entre un director que decide ser un director de largometrajes o cortometrajes de ficción que documentalista? Bueno, en mi caso, y creo que sí tiene que ver mucho, como lo dices, creo que sí fue
hacia un lado más ideológico y de postura, un poco, no sé si política, pero sí ante la vida y ante la sociedad. Y creo que, realmente ya ahora hablamos mucho y es increíble ver cómo el cine se va fusionando, ¿no? Y de pronto estos géneros que están combinados y el trabajo con no actores y en locaciones que no son locaciones, pero que son lugares reales, pero en realidad sí hay un guión. Entonces, a mí me gusta mucho esto, pero sí dentro de mí sí defiendo un poco el asunto más puro del documental, ¿no? Que lo que a mí me atrajo mucho fue trabajar con personas, que son las personas a las que les suceden las historias, con historias que están ahí todo el tiempo y que estamos tan llenos de estos como pues hoyos, ¿no? De pronto que si no rascamos un poquito no encontramos, pero que está por todos lados. Hay una necesidad muy grande de contar, que también creo que en la ficción se pueden encontrar estos espacios y que la ficción ha hecho cosas maravillosas para contar pues lo que nos ha sucedido como humanidad. Pero me apasiona muchísimo el hablar con la gente. Eso me gusta mucho, hablar con la gente, conocer a la gente, pensar que de pronto ir a lugares a los que nunca hubiera ido, no estar en casas en las que no hubiera estado, si no hubiera decidido contar una historia y hacer una investigación y encontrar a las personas que pudieran contar esta historia y tratar como de compartir un poco de sus vidas, ¿no? Porque creo que lo que hace al documental no somos los documentalistas, sí somos los que lo manufacturamos, ¿no? Pero lo que hace el documental son las historias y la gente que se deja entrevistar y que deja que contemos sus historias. Entonces eso me apasionaba muchísimo y también como de pronto pensar que el documental me acerca mucho a otras disciplinas, ¿no? Por ejemplo, el caso de mi vida dentro de mi película anterior, pues estuve muy cerca de la ley, de las leyes, de los abogados, no sé, como que creo que podemos como explorar mundos que nos rodean y conocerlos. A mí lo que me pasa con mis películas es que me tardo mucho en hacerlas. Entonces, y si hablo de años, y entonces sí, de pronto acabas pues siendo como un conocedor de ese tema, ¿no? Claro, la investigación que te lleva a una necesidad de contar esa historia y no otra. Pues sí, es un camino largo, es un camino de mucha investigación, supongo, y de mucha, hay distintas tipos de historia que tienen que ver con el Estado de Derecho, los derechos humanos, toda esta cuestión, sí, y hay otras que son otro tipo de investigación, siempre en el documental, no porque en la ficción no se haga de pronto, pero es mucho más profundo, mucho más enfocado en el documental, y sí te lleva a tener como muchas, pues bueno, el compromiso con conocer todo lo que encierra ese entorno de la persona, de la historia que vas a contar. Y a mí me encanta, yo en lo personal soy una consumidora, soy una gran espectadora del documental, me gusta mucho y me respeto mucho a la gente que hace documental porque por eso mismo que acabas de decir, por el tiempo que se tiene que dar, por el compromiso que encierra, por la responsabilidad tan grande que significa y el respeto absoluto a toda la gente que está involucrada en tal o cual historia, ¿no? Y cómo te relacionas con ella. Lucía, ya para terminar, yo creo que hay que invitar a la gente, a nuestros radioescuchas, a que se acerquen de manera más continuada, más frecuente a ver el cine mexicano, a consumir nuestra oferta cinematográfica. ¿Y qué les dices a los jóvenes cineastas que quieren serlo o que están en proceso para? Yo creo que, definitivamente ver cine es lo que más nos nutre y nos enseña para ser cineastas. Y creo que es muy importante saber lo que está pasando en nuestro país. Creo que es muy interesante todo lo que está sucediendo alrededor del cine y cómo se está viendo también como una fuente muy importante de todo tipo, desde contar historias hasta de generar dinero, hasta de robar taquilla a Estados Unidos, no sé.
¿no? O sea, pero principalmente creo que es saber y conocer más sobre nosotros mismos. Acabas de escuchar Toma 46, una producción de Radio UNAM y la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Producción Rodrigo Hernández Cruz. Investigación y grabaciones Orlando Jacome. Guión Damaris Vera. Operación Francisco Mejía.